En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. 10 palabras. 10 palabras para describir el evento más grande de la historia del universo. Pero la Biblia no dijo cómo, no describió la forma, no explicó el proceso, no mencionó el caos que vino antes. Y durante siglos, nadie preguntó. Hoy vamos a preguntar, no para cuestionar, sino para entender lo que Dios ya sabía y que el mundo tardó miles de años en descubrir. Esto es Éxodo Digital. Y esto es el Génesis. Lo que está escrito, lo que no está escrito y lo que la historia encontró después. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Desordenada, vacía, tinieblas. 3 palabras. Y en ellas está escondida una descripción que no entendimos por completo hasta el siglo XX. En el hebreo original, el idioma en que fue escrito el Génesis, esas 2 palabras, desordenada y vacía, se dicen así: tohu va bohu. Tohu, caos total, nada con forma, nada con orden. Bohu, vacío absoluto, ausencia de todo. No es poesía, es una descripción técnica. Ahora piénsalo así. Imagina una olla de hierro al rojo vivo, sin agua, sin comida, sin nada dentro, solo calor extremo, solo metal ardiendo, completamente inútil para cualquier ser vivo. Eso era la Tierra, una masa de roca fundida, una bola de fuego sin forma definida, sin atmósfera, sin agua líquida, sin suelo firme donde pararse, sin oxígeno que respirar, no casi lista para la vida, absolutamente hostil a cualquier forma de vida. Si un ser humano hubiera aparecido ahí, en ese instante, no habría durado un segundo. La Biblia lo dijo en 2 palabras: tohu va bohu. Años después, el físico Stephen Hawking describió el estado inicial del universo como una singularidad de densidad infinita y temperatura infinita, sin estructura espacial definida. Infinita temperatura, sin estructura. ¿Suena conocido? Hawking usó ecuaciones. Moisés usó 2 palabras. Llegaron al mismo lugar. Pero hay algo más en ese versículo. Algo que pasamos de largo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas. Oscuridad total. No porque no existiera la luz, sino porque nada podía verla aún. Cuando la Tierra estaba cubierta de gases densos y vapor, la luz del sol no podía atravesarlos. Era como estar dentro de una nube de humo tan espesa que ni siquiera el mediodía se siente. Y la Biblia ya lo había dicho. Tinieblas sobre el abismo. No un error, una descripción exacta. Y entonces Dios habló: sea la luz. No creó el sol en ese momento, solo dijo: que haya luz. ¿Qué pasó? La atmósfera comenzó a aclararse. La luz ya existía, siempre existió, pero ahora podía pasar. Y eso, en términos físicos, se llama la diferenciación de la atmósfera terrestre. El proceso tardó millones de años, según la ciencia. En el Génesis fue el primer día. ¿Contradicción? O quizás el primer día de Dios no es lo que nosotros llamamos un día. Volveremos a eso. Génesis 1:6. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Aguas arriba, aguas abajo, una expansión en medio. Leído rápido, parece simple, pero detente un momento. Si estamos en el principio, si todavía no hay continentes, ni cielo definido, ni atmósfera, ¿de dónde vino el agua? Esa pregunta estuvo sin respuesta durante milenios. Y en 2011, un equipo de astrónomos liderado por Matt Bradford de la NASA descubrió algo que cambió lo que pensábamos sobre el agua en el universo. Encontraron a 12.000 millones de años luz de la Tierra una nube de vapor de agua tan grande que equivale a 140 billones de veces el agua de todos los océanos de la Tierra combinados. El agua no es exclusiva de la Tierra. El agua está en el espacio.
El agua estuvo antes que nosotros. La Biblia lo daba por sentado desde la primera página. Y hay algo más. Los científicos hoy creen que el agua llegó a la Tierra primitiva, traída por asteroides y cometas. Literalmente, cayó del cielo. Aguas de arriba, que bajaron. Ahora la segunda parte de ese versículo, la que más preguntas genera. ¿Qué es el firmamento que separó las aguas? En la cosmología hebrea, la forma en que los escritores del Génesis entendían el mundo, el firmamento era una expansión entre el agua de abajo y el agua de arriba. La palabra hebrea original es raquia, que significa extensión, expansión, espacio abierto. No una cúpula sólida, una expansión, lo que hoy llamamos atmósfera. Y la atmósfera sí separa aguas, el vapor de agua que sube, los océanos que permanecen abajo. El ciclo del agua, lluvia, evaporación, condensación, es literalmente aguas arriba y aguas abajo, separadas por el firmamento. La Biblia describió el ciclo hidrológico siglos antes de que la ciencia lo entendiera. Y entonces viene Génesis 1:9. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Un mandato, una orden divina. El agua se junta, la tierra seca aparece. Y la geología encontró esto. Hace más de 200 millones de años, todos los continentes de la Tierra eran uno solo. Un supercontinente al que los científicos llaman Pangea. Y se fracturó, se separó, derivó lentamente hasta quedar como los vemos hoy. Si tomas el mapa actual del mundo y acercas Sudamérica a África, encajan como piezas de rompecabezas. El científico Alfred Wegener propuso esta teoría en 1912. Lo llamaron loco. Décadas después, el mundo le dio la razón. Pero el Génesis ya hablaba de tierra seca que emerge del agua. Ya describía una separación. ¿Cuántos años antes? Unos 3.500 años. Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, dos lumbreras, una para el día, una para la noche. Y al final, casi como de paso, hizo también las estrellas, miles de millones de estrellas, galaxias enteras, nebulosas que tardan millones de años luz en cruzar. Todo en media frase, como si fueran un detalle menor, porque para el propósito del Génesis, lo eran. El Génesis no es un atlas astronómico, es el relato de cómo Dios preparó un hogar para el ser humano. Y en ese hogar, lo que importa son las dos lumbreras que gobiernan el tiempo. Pero aquí ocurre algo que la ciencia no sabe cómo explicar. El Sol tiene un diámetro de 1.390.000 kilómetros. La Luna tiene un diámetro de 3.474 kilómetros. El Sol es 400 veces más grande que la Luna y está exactamente 400 veces más lejos. ¿Lo entiendes? Desde la Tierra se ven exactamente del mismo tamaño. No parecido, no aproximado, exactamente igual. Por eso, los eclipses solares totales son posibles. La Luna encaja sobre el disco del Sol con precisión milimétrica. La corona solar, esa aureola de fuego que rodea al Sol, solo se puede ver porque la Luna la cubre perfectamente. El astrónomo Fred Hoyle, que no era creyente, escribió en 1983 que esa coincidencia era estadísticamente improbable hasta el punto de ser imposible. La Biblia no lo explica, solo lo nombra: lumbrera mayor, lumbrera menor, como quien describe dos lámparas en una habitación sin detenerse a calcular sus dimensiones, porque el que las hizo ya sabía la medida exacta. Hay algo más que el Génesis hizo aquí, algo profundamente inteligente. Los pueblos que rodeaban a Israel tenían dioses solares. En Egipto, Ra; en Babilonia, Shamash;
En Canaán, Baal. El sol era la deidad suprema de casi todas las culturas antiguas, y el Génesis, en un solo versículo, lo degradó. No es un dios, es una lumbrera, una herramienta, una lámpara que Dios encendió. Eso no era filosofía, era una declaración de guerra cultural, y lo hizo sin nombrar al sol, sin darle título, sin darle honor, solo lumbrera mayor. Hay una pregunta que ningún niño olvida después de hacerla, y que muy pocos adultos saben responder. ¿Dónde están los dinosaurios en la Biblia? Existieron. Eso no está en duda. Sus huesos están en todos los continentes. Sus huellas están en la roca. Hubo más de 1000 especies diferentes. Algunos medían 30 metros de largo. Gobernaron la Tierra. Y el Génesis no los menciona. Hay 3 respuestas que la teología ha dado a esto, y ninguna es definitiva. La primera: los días de la creación no son días de 24 horas, son eras, periodos enormes de tiempo, y los dinosaurios existieron en una era anterior a la del ser humano. El Génesis las comprimió. La segunda, la que menos se predica en las iglesias, se llama la teoría del intervalo. Entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un espacio de tiempo sin medida. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué estaba desordenada? ¿Qué pasó en ese intervalo? Algunos teólogos del siglo XIX, y no eran herejes, eran pastores y académicos serios, propusieron que hubo una creación anterior, un mundo completo que fue juzgado y destruido. Los dinosaurios habrían pertenecido a ese mundo. La tercera respuesta es la más sencilla. El Génesis no es un tratado de biología, es un texto de identidad. Responde: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos hizo? Los dinosaurios no tenían lugar en esa historia, así que simplemente no aparecieron. Pero hay un texto que no podemos ignorar. Job 40:15. He aquí ahora Behemoth, al cual yo hice contigo. Hierba come como buey. Su fuerza está en sus lomos. Su cola mueve como un cedro. Cola como cedro. El cedro es un árbol alto, grueso, imponente. Un hipopótamo tiene una cola como un palo. Un elefante tiene una cola como una cuerda. Ninguno tiene una cola como un cedro. El paleontólogo Philip Currie, uno de los expertos en dinosaurios más reconocidos del mundo, señaló que la descripción de Behemoth coincide anatómicamente con un saurópodo, un dinosaurio de cuello y cola enormes. No lo dijo para probar la Biblia. Lo dijo porque la descripción no encaja con ningún animal vivo conocido. La Biblia no explica los dinosaurios, pero quizás los mencionó, solo que no los llamó así. Aquí está la pregunta que lo divide todo. ¿Cuánto duró cada día de la creación? La respuesta que da la iglesia tradicional: 24 horas, 6 días literales, punto. Pero hay un problema dentro del mismo texto. El sol, que es lo que define un día de 24 horas, fue creado en el día 4. ¿Cómo se midieron los primeros 3 días si el sol no existía todavía? La Biblia no lo explica, pero el hebreo sí da una pista. La palabra usada para día en el Génesis es yom, y en el hebreo bíblico, yom no significa solo un día de 24 horas. Puede significar un periodo de tiempo indefinido, una era completa. En el mismo Génesis 2:4, el texto usa yom para referirse a toda la creación junto, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, todo el proceso, en un solo yom. Y ahora viene algo que da que pensar. El arzobispo James Ussher, en el siglo XVII, usó las genealogías bíblicas para calcular la edad de la tierra. Su conclusión
La creación ocurrió en el año 4004 a.C. La Tierra tendría unos 6000 años. El astrónomo Johannes Kepler hizo el mismo ejercicio con la Biblia. Llegó al año 3877 a.C. Isaac Newton, el mismo que descubrió la gravedad, también calculó la edad del mundo usando las escrituras y llegó a un número similar. 3 de los científicos más brillantes de la historia. Usando la Biblia como fuente, la ciencia secular dice 4.500 millones de años. La Biblia, calculada, literalmente dice 6.000. ¿Cuál tiene razón? La Biblia no da una fecha, da un orden, y ese orden es lo extraordinario. Día 1, luz separada de las tinieblas. Flecha, el universo emerge de la oscuridad. La luz aparece. Día 2, separación de las aguas. El firmamento. Flecha, formación de la atmósfera. El agua se distribuye. Día 3, tierra seca. Vegetación. Flecha, los continentes emergen. La vida vegetal comienza. Día 4, sol, luna y estrellas visibles. Flecha, la atmósfera se aclara. Los astros se pueden ver desde la Tierra. Día 5, criaturas del mar y aves. Explosión de vida animal en el océano y el aire. Día 6, animales terrestres. El ser humano. Los mamíferos. El Homo sapiens. El mismo orden. Escrito hace 3500 años. Sin telescopios, sin microscopios, sin geología, sin biología. ¿Coincidencia? Quizás. O alguien que lo sabía todo lo describió con las palabras que el mundo podía entender en ese momento. Esa respuesta, cada quien la encuentra por su cuenta. El Génesis no es un libro de ciencia. Nunca pretendió serlo. Es un libro que responde una pregunta diferente. No cómo fue creado el universo, sino por qué y para quién. Pero cada vez que la ciencia excava más profundo, cada vez que los telescopios miran más lejos, cada vez que los físicos retroceden hasta el origen, encuentran algo que ya estaba escrito. No con ecuaciones, con palabras simples, con imágenes que cualquier ser humano podía entender. Tohu, va, bohu. Caos y vacío. Aguas arriba y aguas abajo. Lumbrera mayor y lumbrera menor. Y al final del sexto día, el ser humano. La pregunta no es si la Biblia tenía razón. La pregunta es, ¿cómo supo? Esto fue Éxodo Digital. En el próximo episodio, Adán, Eva. Y la pregunta que la Iglesia no responde. Caín mató a Abel. Huyó. Y la Biblia dice que encontró una mujer. ¿De dónde salió esa mujer? Si solo eran 3 personas en la Tierra. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete. Activa la